Muy buenas noches. Siendo las 7:10 de este lunes, damos inicio a la primera sesión académica de este 2003. Agradecemos en esta la presencia del arquitecto Ramón Vázquez Gómez, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, a la señorita Loaiza del Grupo Vitro, bienvenida, al arquitecto Juan Ignacio Barragán, director de Fomento Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León, a nuestros distinguidos académicos, arquitectos, estudiantes de arquitectura, distinguidas damas y caballeros, queridos estudiantes. El capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura y los amigos de la Academia dan testimonio hoy del llamado fenómeno Monterrey como la ciudad de la iniciativa y del trabajo colectivo, donde la gente no espera que sucedan las cosas, sino que hacen que sucedan. A nombre de todos nosotros les damos la más cordial bienvenida a esta celebración por la arquitectura y les agradecemos su presencia en este foro de reflexión. Sí. Conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura como reflejo de la cultura del hombre es objetivo total de la Academia. Hoy el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura inicia con renovado espíritu este año sus sesiones académicas. Estos encuentros pretenden ser solo vislumbres o aproximaciones, como dice Octavio Paz, de un sitio conceptual, un foro de pensamiento y reflexión en torno a la arquitectura, un hábitat de significados. Esta noche la ciudad, esa gran obra de arquitectura que se hace en el tiempo y debido a múltiples factores y que se renueva o se degrada con el tiempo, es propósito de reflexión con la presencia del doctor Jean Bazin y las periferias urbanas. Hoy reconocemos la vocación y convicción por el análisis de este tejido que ha cambiado el horizonte de las ciudades para siempre, que nuestro invitado comparte esta noche con nosotros. A nombre del capítulo en Monterrey agradezco tu presencia, Jean, con nosotros. Sean todos bienvenidos. Para conducir la sesión de esta noche cedo el micrófono al arquitecto Luis Préstamo, secretario del capítulo. Buenas noches. Yo creo que sin más preámbulos podemos empezar lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, y le pedimos a la arquitecta María Teresa que haga la crónica de la sesión anterior. Tenemos un extracto de un video de lo que pasó en diciembre. Gracias. Buenas noches y los mejores deseos para este año. La sesión del mes de diciembre tuvo como marco esta vez el Teatro de la Ciudad y se comunicó con insistencia en la prensa que el evento tendría lugar por la mañana. Sin embargo, hubo algunos distraídos que tienen el hábito de la Academia y que vinieron a la sesión por la noche. Lástima por ellos. Después de un enorme y como siempre entusiasta trabajo de organización y logística, comandado por la arquitecta Patti, esposa de nuestro presidente, tuvimos como invitado, abreviando, a Didi Pei, arquitecto, hijo del célebre Pei, conocido por sus rascacielos en Estados Unidos y en Asia y por algunos museos de los años 60. Fiel a una tradición purista de la arquitectura moderna, sobria y perfeccionista, cualidades que le valieron el dedazo de Mitterrand para el proyecto del Gran Louvre en el 82, invitación que aceptó luego de haber rechazado, según cuenta François Chasselin en su libro, de participar a los dos concursos de la Defensa y la Bastilla. Con movimientos ágiles, afable, acento casi británico, el arquitecto Chiang Chun-pei inicia su intervención después de que Juan Carlos Pérez diera la bienvenida mencionando que esa mañana es una manifestación, un testimonio de colaboración de todas las escuelas de arquitectura y de la gente de Monterrey, que justamente hace que sucedan las cosas. Agradece a Didi Pei su presencia en Monterrey para compartir con nosotros su teoría y su práctica. Luis Préstamo precisa que en el 72 se graduó en Harvard y trabaja con su padre durante 20 años. Didi Pei se disculpa por no hablar español y felicita a la Academia por su labor de difusión de la arquitectura. Su padre, comenta, se retiró hace 2 años, pero goza de una excelente salud y participa solo en pequeños proyectos que son de su interés.
Como resultado de ese retiro, Didi y su hermano forman una pequeña compañía, con toda la experiencia que le dio haber participado en los trabajos más importantes de su padre. Nos muestra rápidamente sus más recientes trabajos, algunos de ellos en Asia, porque sabe que todos estamos ansiosos de conocer los detalles de la pirámide del Louvre, donde estuvo formando parte del equipo durante los 9 años que duró la construcción. Nos muestra en Indonesia un banco con el mismo principio de estructura que el Banco de China, un hotel en Corea, un hospital de 110.000 metros cuadrados. Enseguida expone con una minuciosa descripción el Banco de China en Beijing, resaltando la importancia del sitio histórico y los magníficos jardines con bambús de 50 metros de altura. Antes de iniciar la sesión, nos comentó en un francés fluido que nos mostraría imágenes del Louvre a través de los siglos porque era necesario conocer la historia antes de tocar el edificio. Construido en el siglo XII por Philippe Auguste, el edificio fue la residencia de todos los reyes de Francia hasta la Revolución. Sin embargo, Luis XII decidió construir un castillo en las afueras del que quedan ahora solo los jardines, las Tullerías. Luis XIV decide hacer una gran cirugía al Louvre y llama a Bernini para realizar el proyecto, lo que provoca la cólera de los arquitectos franceses, como fue el caso con la designación de Pey. La historia es interesante porque a Luis no le gustó el proyecto y encargó a Bernini una escultura. Y este pedido el maestro no lo apreció y tardó muchos años en entregarlo, haciéndolo cuando el rey ya no se le parecía. El emplazamiento del proyecto resultó del estudio de remates visuales que ya no existían, como el Castillo de las Tullerías, y de dar una solución a pesar del Ministerio de las Finanzas que no se removería. En 1983 se entrega la propuesta. La solución sería subterránea y la pirámide un tragaluz con accesos contemplados para toda clase de handicap. Antes de revelar la forma, Pey, según Chaslan en su libro, comentó a la prensa solamente que los espacios del Louvre serían restaurados afirmando un centro de gravedad, corazón futuro del museo, instalado bajo la tierra en la Cour Napoleón. Más tarde comenta Pey también: me parecía imposible que no emergiera una forma positiva. Hacía falta una fuerte señal simbólica. En cuanto a la forma, no dudé ni un momento. Lo duro vino después ante la Comisión de Sitios en 1984, que se declaran pasmados, estupefactos, ante la emergencia de este objeto incongruente y solicitan una maqueta a escala natural. Se desata entonces una campaña de prensa citada en el libro también de Chaslan. Circulan las imágenes de este objeto escandaloso llamado Casa de Muertos, esta pirámide que trata al Louvre como anexos de Disneylandia, llamando a Mitterrand Tonton Camón. Y la campaña se vuelve chauvinista. Los arquitectos cuestionan al presidente que ha confiado el Louvre a un americano de origen chino, la Defensa a un danés, la Bastilla a un canadiense, la Villette a un suizo, un auditorio en Place d'Italie a un japonés, Ken Sotage, y un barrio de París, Montparnasse, a Beaufil. Como Didi Pey nos comentó, las cosas se calmaron cuando Chirac, entonces alcalde de París, de la oposición, estuvo de acuerdo. François Chalin, también en su libro, comenta que después de una cita con Pey, lo sedujo el proyecto y explicaba a la prensa con gran convicción, Chirac, justificando los argumentos estéticos y funcionales de Pey. La estatua de Bernini fue colocada restituyendo el remate al eje visual y para mostrar la presencia de arquitectos extranjeros, sujetos siempre de controversia. Chiang Chun-pei nos muestra la estrategia que se desarrolló para llevar a cabo el proyecto, ya que los tiempos electorales no aseguraban que Mitterrand fuera reelecto después de los 7 años de gobierno y el proyecto quedaría inconcluso. Mitterrand fue reelecto y ahora Pey nos muestra cómo la pirámide es un símbolo de París, como el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel, sin el cual ahora los franceses no podrían vivir. Lo importante, comenta Pey, en cada proyecto es el contexto, integrar y tomar en cuenta todas las cosas que importan.
Por la tarde lo acompañamos a Marco, la exposición de Wright y también los pintores mexicanos. Incansable, sonriente. Cuando el secretario del capítulo propuso llevarlo a descansar y no aceptó, los anfitriones, exhaustos y muy gastados, tuvieron que seguirle el ritmo en torno a un vaso de vino en el hotel. Bueno, les recordamos que el video está a la venta, para los que lo quieran adquirir, está buenísimo, ¿no? Ya. Bueno, a continuación, a manera de preámbulo de la plática que nos va a dar Jan hoy, quisiéramos pasarles un video que algunas personas pues ya lo han visto, para otros quizás sea nuevo, pero en particular para el arquitecto yo creo que es nuevo y merece la pena que lo vea. Si gustas, por favor, Alejandro. Sin duda, la más comprensiva de las obras del hombre es la ciudad. Una ciudad puede estudiarse desde infinitos ángulos: históricos, económicos, políticos, sociológicos y artísticos. Aristóteles la define como un cierto número de ciudadanos, entendiendo por ciudadano al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, definición que corresponde a una visión política de la ciudad griega. En la Edad Media, Alfonso X el Sabio define la ciudad como todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales y los edificios que se tiene con ellos. Definición de ciudad medieval que no se podría concebir sin murallas. Cantillón en el siglo XVIII la define así: si un príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato, y si otros acuden allá y se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad. Concepto barroco de ciudad donde reina el lujo. Origen de las grandes ciudades de Occidente antes de la era industrial. Para Ortega y Gasset, la ciudad por excelencia es una ciudad clásica y mediterránea, donde el elemento fundamental es la plaza. El ágora es la gran sala de reunión y sede de la tertulia ciudadana. En rigor, la urbe clásica no debe tener casas, sino solo fachadas que son necesarias para cerrar una plaza. Para todo hombre latinizado y mediterráneo, lo esencial y definitivo de la ciudad es la plaza y lo que ésta signifique, de modo que cuando falta no acierta a comprender que una aglomeración urbana pueda llamarse ciudad. En los pueblos de New England, las agrupaciones de casas dejan al centro un gran espacio vacío llamado common. Este common no es una plaza ni un ágora, sino una parte del campo. Vemos que no se trata de un concepto político de ciudad, sino de un concepto agrario. La ciudad anglosajona, doméstica y callada, es una ciudad eminentemente campesina, lo mismo que la ciudad latina, lo cuasi civil, es eminentemente urbana. La ciudad íntima o sajona tiene su hábitat en la casa, mientras que la latina lo tiene en el exterior, la calle, la plaza. Entre la ciudad doméstica y la ciudad civil queda la ciudad islámica. El interior de tu casa, dice Mahoma, es un santuario. Los que lo violen llamándote cuando estás en él, faltan al respeto. El musulmán condiciona la organización de su casa a un recinto herméticamente cerrado, sin apariencia exterior alguna, dando lugar a una difícil ciudad sin fachadas, algo opuesto totalmente a la ciudad clásica, donde el escenario y la fachada eran lo principal. La calle en la Medina musulmana puede decirse que no existe y se convierte en inverosímiles pasadizos entre tapias. Tiene mucha más importancia como desahogo el patio que la calle. Tampoco existe en la ciudad islámica la plaza como elemento de relación pública. La función de la plaza la cumple el patio de la mezquita.
No estamos ante un ágora para la discusión y la dialéctica, sino ante un espacio para la meditación silenciosa. La fórmula de la ciudad musulmana es la organización de dentro a fuera, desde la casa hasta la calle, cuando en la ciudad occidental lo normal ha sido lo contrario. En la ciudad musulmana ha sido la casa la que ha prevalecido y obligado a la calle a encontrar su acomodo. De aquí que las calles hayan resultado laberínticas e inverosímiles. La ciudad prehispánica es una ciudad viva en constante renovación, cuya importancia estaba en la vida exterior, franca a la naturaleza, con megacentros ceremoniales dedicados al culto, comercio, a la administración y a la cultura en general, como los tianguis o mercados al aire libre, un factor cultural que conserva el México de hoy. Para comprender las ciudades prehispánicas, debemos remontarnos a la cosmovisión indígena, que contempla 4 edades o soles, las cuales eran el reflejo de una dinámica de lucha entre 2 principios opuestos de un mismo Dios, como contradicción, masculino-femenino, frío-calor, día y noche. El quinto sol es el presente en la dinámica de esta lucha en un solo mundo. Esta es la concepción del universo prehispánico. En sus plataformas convergen el diálogo entre su realidad terrena y la profundidad de su visión cosmogónica. Según Ernst Egli, una ciudad no es solo un conjunto de casas. La ciudad es otra cosa, una determinada organización funcional que cristaliza en estructuras materiales. Tenemos 3 tipos de ciudades: la ciudad pública del mundo clásico y la prehispánica, la ciudad doméstica y campestre de la civilización nórdica y la ciudad privada y religiosa del Islam. Para Spengler, lo que distingue la ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, sino la presencia de un alma ciudadana. El verdadero milagro, dice, es cuando nace el alma de una ciudad. Nos queda, pues, el problema de las ciudades sin alma, que en verdad es grave. La ciudad sin alma coincide con la ciudad a que ha dado origen la revolución industrial. Designa Mumford con paleotécnica a la primera era técnica con todo su caótico y brutal desarrollo. El laissez-faire de los utilitaristas ha dado lugar a las más insensatas y desalmadas ciudades que los hombres han puesto en pie. Según Mumford, fábrica y Islam eran sus 2 componentes esenciales. Ya no tenemos ni la plaza ni el common, ni la catedral, ni siquiera el mercado como elementos que significan y elevan a un plano espiritual el papel de la ciudad. Solo domina la ley áspera de la producción y el beneficio económico. El Islam o suburbio industrial es la horrible colmena donde el instrumento hombre se conserva durante la noche para volverlo a utilizar de nuevo al día siguiente en la fábrica. No existe la ciudad en ninguno de sus aspectos espirituales, sociales ni domésticos, sino una simple máquina de producción. La ciudad de la era técnica adopta la árida cuadrícula. Lo que en Grecia fue triunfo del racionalismo, en Roma del espíritu militar y en Latinoamérica de una colonización, en el siglo XIX se convirtió en el instrumento de los especuladores de terrenos y traficantes de solares. El corazón, el núcleo de las viejas ciudades, se halla hoy desintegrado y se intentan formar centros cívicos que renueven la antigua función del ágora. Dichos centros fueron menospreciados por una civilización orgullosamente utilitaria. Ahora la experiencia los reclama como esenciales en la vida humana. Seguimos creyendo que los lugares de reunión pública, tales como plazas, paseos y cafés, donde la gente puede encontrarse libremente, no son cosas del pasado y deben tener lugar en nuestras ciudades. En la ciudad moderna perviven viejas estructuras de antiguas formas de vida con las nuevas del capitalismo, siendo su característica principal su desintegración. La ciudad moderna no es una ciudad pública a la manera clásica, no es una ciudad campesina y doméstica como la anglosajona, no es una ciudad espiritual como la musulmana, es una ciudad fragmentaria, caótica y dispersa a la que le falta una figura propia.
el hombre en su jornada diaria sufre tan contradictorios estímulos que él mismo, a semejanza de la ciudad que habita, acaba por encontrarse totalmente desintegrado. Bueno, a continuación vamos a leer un breve resumen del currículum del arquitecto Jan Bazán. El arquitecto Jan Bazán cuenta con licenciatura en el ITESM en 1967, diploma de especialización en planeación urbana en el Politécnico de Milán en el 68, diploma de vivienda en el Baucentrum Rotterdam en el 72, especialización en investigación urbana en París, Francia, en el 73, es máster en estudios avanzados de diseño urbano en el MIT de Boston y además es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 89. Cuenta además con las siguientes distinciones, tales como la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito por investigaciones en el 2002, Premio Anual de Investigación 2000 de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Premio de Investigación en el área de División y Ciencias de Artes para el Diseño de la UNAM en el 97 y 99. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Desde 1976 es investigador y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre desarrollo urbano y vivienda popular. Entre sus publicaciones podemos mencionar Tipología de la vivienda urbana de Editorial Diana, en el 78, Rentabilidad de la vivienda de bajos ingresos en el 79, Autoconstrucción de vivienda popular en el 85, Manual de diseño urbano en el 83, Las periferias urbanas, sobre los cuales nos va a hablar el día de hoy, en el 2001, Viviendas progresivas en el 2002, y Guía práctica Soluciones urbanas para asentamientos irregulares de bajos ingresos en el 2003. Además de diversos artículos en diferentes revistas de México y Brasil. Ha sido profesor en diversas universidades, tales como La Salle, la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entre sus conferencias podemos mencionar que ha dictado conferencia en la Universidad Iberoamericana del Campus Noreste, en Tijuana, y conferencia magistral con el título Dispersión de actividades urbanas, atomización de la imagen de la ciudad en el ITESM Campus Monterrey. Evolución de la ciudad y degradación de su imagen en la Universidad de Atejamac, Guadalajara, Jalisco, por mencionar algunos. Referente a la experiencia profesional del arquitecto, podemos mencionar que en planeación y estudios urbanos ha realizado planes urbanos en el sur de la ciudad de Toluca, en los ejidos para la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México en el 85, Plan Maestro y de Conservación Ecológica del Cerro de la Estrella, Delegación Iztapalapa para la Dirección General de Desarrollo Urbano, Departamento del Distrito Federal en el 89, Planes parciales de desarrollo urbano del Valle de Chalco en el Estado de México en 1990 y estudios de factibilidad técnica, económica y financiera para el desarrollo de 7 parques industriales en el Estado de Veracruz para la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en el 91, entre otros. Y entre sus proyectos ejecutivos urbanos podemos mencionar que ha realizado proyectos habitacionales de interés social y popular para Fisomex, Instituto Auris, para Fonatur y diversos organismos. También ha realizado proyectos de parques industriales en varios estados de la República, fraccionamientos residenciales y turísticos. Con ustedes, el arquitecto Jan Bazán. Por favor, arquitecto.
Sale. Gracias. Le agradezco a la Academia la distinción de haberme invitado y la presencia de todos ustedes esta noche, particularmente de viejos amigos que tenía muchos años de no ver. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver indirectamente con la arquitectura, no la arquitectura que acabamos de ver en el video, sino la arquitectura, por decir así, la arquitectura espontánea, la arquitectura sin arquitectos. El tema es periferias urbanas y rebasa un poco el campo del diseño, bueno, tal vez diseño urbano, pero diseño arquitectónico. Cuando yo era estudiante, siempre los ejercicios de taller estaban basados en un lote y siempre me hacía la pregunta de qué pasaba en la calle, qué pasaba en el espacio, qué pasaba en el conglomerado de viviendas que estaban a lo largo de ese lote. Y desde entonces me quedó la inquietud de que el problema fundamental al que nos enfrentamos es el espacio urbano, es la textura urbana, el tejido urbano, sobre la cual todos los arquitectos, todos nosotros construimos y contribuimos a mejorar o empeorar el entorno. Así pues, el tema es periferias urbanas y en específico la expansión urbana incontrolada, aquel crecimiento anárquico que se da en las periferias de las ciudades, que es promovido por agentes, no sé, externos, exógenos, y cuyos constructores ocupantes principales son las familias de bajos ingresos. El tema es importante porque el 65% de la población de nuestras ciudades habita en las periferias. Entonces, bueno, en las periferias con asentamientos irregulares, medio irregulares o regulares, como le quieran llamar, pero que conforman anillos que se van expandiendo con el paso del tiempo. Entonces, la exposición la he dividido en tres partes. En la primera intentaré dar algunas definiciones que son relevantes para el tema de exposición. En la segunda preparé algunas diapositivas que ilustran el trabajo de investigación que llevé a cabo, tardó un par de años hacerlo, y cuyo resultado está publicado en este libro. Este es un comercial también, aprovecho la ocasión. Todo está publicado por Editorial Trillas. Entonces, bueno, lo enseño porque cuesta mucho trabajo hacer un libro y da mucha pena que se quede en las librerías y no se ha consultado. Entonces, y finalmente, en la tercera parte de la exposición derivaré algunas conclusiones. Entonces, empezamos con las definiciones. Cuando abordamos el tema urbano, por lo general, bueno, invariablemente nos topamos con la pregunta: ¿hasta dónde llega la ciudad? ¿Qué es ciudad? ¿O a partir de dónde es la ciudad? Nuestros planes maestros y nuestra normativa indican que el límite de la ciudad es una raya física puesta por ahí, a veces arbitrariamente por los planificadores urbanos, en la cual establecen que de un lado de la raya es tejido urbano y del otro lado de la raya es campo, actividades agropecuarias, conservación ecológica, lo que ustedes quieran. Pero nos hemos dado cuenta que con el paso de los años esta raya se ha ido expandiendo, de tal manera que al actualizar los planes de desarrollo urbano, pues se tiene que ir también corriendo la raya. En las últimas décadas nos hemos puesto muy listos, ahora ya ponemos la raya kilómetros más afuera de la ciudad y inventamos una cosa que se llama reserva de expansión urbana, con la esperanza de que no llegue hasta la raya. De todas maneras, llega hasta la raya y rebasa la raya. Entonces, preocupado por este fenómeno de expansión incesante, continua, desorganizada de la ciudad, y de haber leído una cantidad de textos que había sobre la materia, es que dije, bueno, es que tiene que haber alguna explicación, alguna lógica en cómo este aparente caos, esta anarquía en la expansión urbana se da físicamente, porque
de alguna otra manera, pues la expansión urbana con el paso de los años se va consolidando, se va integrando a la mancha urbana. Entonces, aunque lo que es anárquico en un inicio y aparentemente aparece que no tiene una estructura, con el paso de los años de alguna otra manera más que bien se va integrando a la mancha urbana. Entonces, perdón, no estoy muy familiarizado con tanto aparatito. Pero, bueno, no sé si… No puedo negar mi vocación de docente, ¿eh? Entonces, estamos en el tema, ¿cuál es el límite de la ciudad? Si yo me paro en el extremo de la ciudad y veo el límite de la ciudad, pues yo imaginaría ver que hay una raya, y la raya de un lado es el campo, actividades agropecuarias, y del otro lado la ciudad. La verdad de las cosas es de que en la investigación que yo realicé he encontrado que no hay una raya en la realidad. Lo que hay es una franja, es una banda en la cual se entremezclan actividades tanto agrícolas como urbanas. Es decir, al ir expandiéndose la ciudad, va gradualmente ocupando una parte del campo. Las personas que habitan originalmente en el campo no cesan sus actividades agropecuarias, sino mantienen todavía sus apareos de agricultura, sus animales domésticos y su liga económica y fundamental sigue siendo el campo. Entonces empieza a haber una mezcla entre ambas actividades económicas y funcionales. Por un lado está la relación con el campo y por otro lado está la relación con la ciudad. Ese es en el caso que haya tierras agrícolas y estas sean muy productivas, como veremos algunos ejemplos. Pero en el caso de territorio que es semiárido, entonces pues no hay esa dependencia con el campo, o la dependencia con el campo es muy, muy baja. Entonces, básicamente lo que hay se fortalece la dependencia con la ciudad y entonces entonces la periferia va dependiendo o depende enteramente de la ciudad. Les voy a tratar de poner este ejemplo. Aquí tenemos en este sentido kilómetros, o esa distancia, y estos son densidades medidas en viviendas por hectárea. En la investigación yo puse un límite, había que poner un límite, que 10 viviendas por hectárea, o sea, alrededor de 100 habitantes por hectárea, ya empezaba a tener una configuración urbana. Yo noté que predios agrícolas, por ejemplo, 2 viviendas por hectárea, tenemos 5,000 metros cuadrados por cada parcela, lo cual permite aún actividades agropecuarias. Si ya hay 4 viviendas, entonces los predios son de 2,500, si hay 8 viviendas son de 1,250 y así sucesivamente. Conforme se va fragmentando el territorio, va siendo cada vez más difícil las actividades agropecuarias. Entonces, si tenemos aquí una densidad muy baja, aquí hay arbolitos. Si tenemos nosotros una densidad muy baja, 1, 2, 3, 4 viviendas por hectárea, quiere decir que estamos dentro de esa franja que llamamos límite de la ciudad. Es una banda, es un contorno alrededor de la ciudad en el cual se dan ambas actividades, la agropecuaria y la urbana, ¿no? Conforme esta densidad aumenta, empieza a tener más características urbanas y menos características agrícolas, lo cual quiere decir que aumenta la densidad, pero también aumenta la distancia en la cobertura del territorio. Y cuando nosotros llegamos a 10 viviendas por hectárea aproximadamente, aquí no es matemáticas, no es ciencia precisa, entonces es más bien modalidades en cómo vive la gente y de qué vive la gente, con el cual se fijan estos parámetros.
Cuando nosotros llegamos a 10 viviendas por hectárea, entonces ya hay una fisonomía básica urbana y las familias ya no tienen una dependencia económica con el campo, sino sus actividades predominantes están con el sector informal de la economía de la ciudad. Entonces, a 10 viviendas por hectárea, lo que pasa es de que empieza a haber una estructura urbana, pero lo que sucede en todo este periodo, en todo este proceso, es de que la banda se sigue expandiendo. Es decir, no es de que esta banda inicial que medía 1 kilómetro se quede estática durante 10 años en lo que esto se densifica a 10 viviendas por hectárea. En el momento que esto llega a 10 viviendas por hectárea, es que esto ya no tiene medio kilómetro, ya tiene 2 kilómetros de distancia. Entonces es un fenómeno muy dinámico en el cual, conforme se densifica, se ve expandiendo. Es decir, la banda esta de límite de campusidad no es una banda que es estática, es una banda o un contorno que es muy dinámico y además con una variación en la amplitud, en la anchura, por decirlo así. La otra definición que quería hacer, ese es en cuanto al límite de la ciudad. La otra definición es con respecto a la consolidación de la ciudad. Una vez que ya tenemos la ciudad, o sea, que tenemos las 10 viviendas por hectárea, entonces en ese momento empieza un proceso de consolidación. Ya es irreversible. Una vez que las viviendas empiezan a ocupar un territorio, ya es un proceso que ya no hay vuelta para atrás, sigue un proceso de densificación y consolidación del territorio y de más expansión del territorio. No hay, es un fenómeno social, no es un fenómeno físico que uno pueda controlar con una malla ciclónica, es un fenómeno que rebasa, que es social y que rebasa lo físico, es nada más la expresión del fenómeno socioeconómico que sucede ahí, ¿no? Entonces, la consolidación de la ciudad se da cuando empieza a incrementarse la densidad de población, cuando empieza con 10 viviendas por hectárea y llega a 40, 50 viviendas por hectárea. Yo encontré que, digamos, 50, 60 viviendas por hectárea era el límite natural de saturación del territorio. Ese es el límite en el cual la población que ha construido a lo largo de 30 años su casa ya tiene construida el 75% de su lote, ya tiene 2 pisos en su vivienda, ya tiene todos los acabados, ya la organización de vivienda ya no es unifamiliar, es plurifamiliar, y entonces en todo ese proceso de tiempo de consolidación es igual de dinámico que el proceso de expansión. Son 2 procesos que son paralelos y que son importantes y que los voy a estar tratando a lo largo de la exposición. Si pudiéramos tener las transparencias. Bueno, nuestras ciudades o las ciudades crecen, no son islas que están aisladas en un territorio, sino que tienen una base social y económica muy importante. Y las ciudades se relacionan con otras ciudades, o se relacionan económica, social, funcionalmente con otras ciudades de su región. Y se relacionan básicamente por las carreteras. Esto es particularmente cierto en población de bajos ingresos, cuyo transporte básico son las rutas y los vehículos motorizados no usan aviones, por ejemplo. Entonces, vemos aquí el caso de una ciudad con carreteras que llegan a la ciudad y que tiene en su entorno a poblados, como el caso de Monterrey con Cadereyta, Guadalupe, etcétera, todos los poblados que había alrededor de Monterrey. Con el paso de los años, esta dinámica de crecimiento se va extendiendo a lo largo de las carreteras, hasta que estos poblados que ya tienen infraestructura, tienen agua potable, drenaje, tienen escuelas, hay equipamiento, empiezan a actuar como subcentros urbanos. Ya la población no se establece en despoblados sin servicios, sino da el brinco y prefiere establecerse en el contorno de los pueblos, porque estos pueblos ya tienen alguna infraestructura en la cual ellos se pueden apoyar. En todo este proceso, los centros de las ciudades
empiezan a deshabitarse. Nosotros vemos estadísticas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México que hoy presento, de que la Ciudad de México está decreciendo de población, y uno va a las periferias y las periferias tienen una tremenda presión de expansión. Entonces, ¿cómo es posible que estadísticamente la ciudad esté decreciendo de población, pero físicamente esté expandiéndose? Bueno, una explicación es que los centros se están deshabitando porque es muy caro mantenerlos, porque generalmente tienen alguna connotación histórica y resulta costoso y difícil repararlos, inseguros, etcétera, congestionados. Entonces, con el paso del tiempo, ya las ciudades se metropolizan con todos los pueblos, se conurban con todos los pueblos, y ya la ciudad pierde, el centro de la ciudad pierde su hegemonía, ya no está el centro, ya no es el centro de actividades, el centro funcional, sino ya se convierte en un centro básicamente administrativo, y los centros funcionales y económicos recaen en todos los poblados que están alrededor de la ciudad. La siguiente, por favor. Este es el área de estudio, cubre de la investigación, cubre desde Milpalta al oriente, que es un pueblo rural. Aquí está este aparatito. Hasta Héroes de Padierne, que está al poniente. Héroes de Padierne está, si ustedes conocen, Reino Aventura, Canal 13, Colegio de México, ese es el extremo de mi zona de estudio. Y al norte tomé el periférico y la sierra del Ajusco. Estas secuencias, lo que hice fue utilizar fotos aéreas en la investigación. Agarré vuelos de 67, de esta extensa periferia seleccioné zonas que son representativas, saqué vuelos de 67, 86, no, 77, 67, 75, 86, 95, por ahí, y las escaneé, las escalé porque hay diferencias en las variaciones de vuelos. Entonces agarraba puntos físicos, medía 1 kilómetro y entonces hacíamos el ajuste de la fotografía. Era muy importante porque le metimos una retícula y empezamos a contar casitas por hectárea. La retícula era de 100%, entonces empezamos a contar casitas. Bueno, yo no, mis ayudantes, mis asistentes, estudiantes. Entonces fue una labor bastante ardua, pero eventualmente eso nos permitió definir estos contornos de densidad de viviendas que tiene la ciudad. Aquí vemos cómo ha crecido en este lapso de tiempo de estar Tlalpan, Milpaltas, Tlalpan, por aquí, Xochimilco, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, por aquí, pueblos aislados en el 67, ya para el 95 ya estaban incorporados a la mancha urbana. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica de cómo ha crecido la población. La zona, el Distrito Federal, perdón. Este es el centro histórico. Este es el anillo que es intermedio, las delegaciones que están dentro del anillo intermedio que alguna vez fueron periferia. Y estos son las actuales periferias, ¿no? Todos los cerros que están en el sur, oriente y oriente del Distrito Federal. La siguiente, por favor. Bueno, analizar la expansión de la ciudad no es una tarea fácil. Uno se dice, bueno, ¿cómo aborda el problema? A mí se me ocurrió que después de pasear y analizar fotos, dije, bueno, debe haber patrones que se repiten y se multiplican, porque no puede ser de que cada segmento de la ciudad sea único, sino debe haber alguna modalidad de parcelación del territorio que se está repitiendo y multiplicando en este proceso de expansión continua. Entonces lo que encontré fue lo siguiente: no quiere decir que no haya otros, no quiere decir que en otras ciudades no haya otros patrones, tampoco quiere decir que no pueda haber combinaciones entre estos patrones. Para mí, en este caso, fueron los patrones que a mi juicio resultaron los más representativos. En el primero, en el de la esquina superior izquierda, es el de un pueblo aislado, en este caso Milpalta,
son pueblos que tienen una retícula ortogonal y son muy compactos en su estructura urbana. Tienen una jerarquía muy clara con respecto a la plaza, las actividades principales que están alrededor de la plaza, la iglesia, el palacio municipal, la farmacia, la panadería, las principales tiendas, etcétera. Entonces hay una jerarquía muy clara, está organizada por varios, mayordomías. Entonces la población que habita ahí no tiene la menor duda de su ubicación con respecto a dónde está espacialmente dentro del pueblo. Cuando la ciudad crece, como vimos en las transparencias anteriores, estos pueblos se vuelven empiezan a absorber, se vuelven polos de atracción, por decir así, de esta masa migrante que en vez de establecerse en periferias distantes que no tienen servicios, se establecen en la periferia de estos poblados, porque es mucho más cómodo recurrir a los servicios que están en estos poblados que estar viviendo en la periferia sin servicios. Entonces estos poblados en proceso de absorción tienen un crecimiento muy espectacular y se conurban con mucha rapidez al centro de la ciudad. Por cierto, los pueblos aislados que están aislados se mantienen aislados por la lejanía. Hay un problema aquí de economía de escala en el cual si a mí me cuesta mucho dinero y mucho tiempo ir a un pueblo, entonces el pueblo, no hay una motivación suficiente para que yo me vaya a vivir ese pueblo. Entonces el pueblo se conserva básicamente con sus actividades agropecuarias o agrícolas. Pero en la medida en que la ciudad se expande y el terreno, la oferta de terrenos es reducida, entonces estos pueblos se vuelven muy atractivos. Ya no es tan caro, ya no resulta tan oneroso en términos de inversión de tiempo ir a los poblados, ya no hay muchas otras alternativas, entonces es cuando estos poblados se vuelven catalizadores del desarrollo urbano. En el tercer caso, en la esquina inferior izquierda, a lo largo del proceso quedan muchos intersticios urbanos baldíos. En ocasiones los gobiernos de los estados toman estos intersticios o expropian o compran para hacer grandes obras de infraestructura, los grandes hospitales, las grandes universidades, los centros de abasto, etcétera. Las grandes inversiones estatales en ocasiones se ubican en estos baldíos, pero una porción de los baldíos es aprovechada por la población, por los propietarios de bajos ingresos, para hacer sus propios desarrollos habitacionales que se ven favorecidos por la presencia de este equipamiento. Y finalmente el patrón más comúnmente conocido es una lotificación tipo parrilla. Esta es en el cual uno lotifica ofreciendo lotes del mismo tamaño, secciones de calles del mismo tamaño. Entonces, generalmente, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, estas lotificaciones se han dado sobre terrenos que son los más poco apetecibles o los que no sirven para agricultura. Por ejemplo, sería el caso de Roca Volcánica, y lo que está atrás de Canal 13, el lago de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, toda la zona oriente de la ciudad, que está asentada sobre suelos salitrosos que tienen escaso aprovechamiento agrícola. La siguiente, por favor. Bueno, ese es Milpalta, es el pueblo aislado. Luego se ve dónde está el centro, no hay ninguna duda de la presencia de la iglesia con el parque. Ahí es una zona nopalera, agrícolamente muy fértil. El nopal da 5 cosechas al año, entonces la población de bajos ingresos la población que vive ahí de alguna otra manera tiene resuelta su economía, no una economía muy bollante, pero tiene resuelto su economía porque y no le interesa estar parcelando su territorio ya que recibe un ingreso de él. La siguiente. Bueno, este es el poblado, la secuencia de fotografías de las que le hablé. Este es el casco urbano en 67, este es el casco urbano
30 años, casi 30 años después, un poquito más grande. Esta es una carretera que viene de San Pedro y Batláhuac. Como ven, pues el pueblo no ha crecido arriba de la carretera, ha crecido un poquito hacia las lomas. La siguiente, por favor. Este es un vuelo de 67, el cual se ve el casco urbano, el centro urbano. Aquí. La siguiente. Y esta es en la actualidad. Vean que realmente se conserva el patrón urbano, las calles se siguen expandiendo o se siguen manteniendo la estructura ortogonal. En la zona de lomerío se tiene que ir ajustando a la topografía del terreno. La siguiente. El crecimiento, ese es un crecimiento muy bajo, se ha dado a lo largo de 30 años prácticamente crece nada más para satisfacer la demanda interna de los habitantes. La siguiente. Bueno, aquí ese es un caso muy curioso, digamos, esta es una manzana. Nosotros con los estudiantes al hacer el trabajo de campo, apoyados obviamente con el material fotográfico, nosotros hicimos el levantamiento de la información, digamos, en presente, que es esto, y después con fotografías fuimos registrando cómo había llegado hasta el presente, y después aquí en esta parte sacamos el COSCUS, densidad, número de familias, etcétera, ¿no? Población. Aquí, si ustedes observan, inicialmente los lotes eran grandes, eran lástima la luz, pero eran lotes de no sé, de 1000 metros o algo así. Y con el tiempo esos lotes se fueron subdividiendo entre los descendientes, o sea, es un crecimiento hacia adentro que se da en los pueblos. O sea, los pueblos agrícolas, acuérdense ustedes que tienen parcelas grandes para guardar precisamente todos los apareos de agricultura. Al empezar a dejar de ser agrícolas o reducir su dependencia con la agricultura, entonces los descendientes de los agricultores o ejidatarios empiezan a ocupar los lotes, ¿no? Subdividir los lotes. La siguiente, por favor. Bueno, estas son vistas, la siguiente. Estas son vistas así del poblado, que es un poblado así rural, sin mayor chiste, ¿no? Los centros sí conservan por favor, la anterior. Los centros sí conservan una estructura muy clara, pero ya las periferias empiezan a ser muy amorfas. Esto es los poblados en proceso de absorción. Aquí ya empieza a verse el caos y cómo las parcelas agrícolas empiezan, lo que les platicaba yo, empiezan a ceder su lugar para ocupantes, sea descendientes de los propietarios o ejidatarios de los terrenos, o sea para nuevos inmigrantes que no encuentran oferta dentro del mercado de terrenos dentro de la ciudad. La siguiente. El caso de estudio que seleccioné fue San Andrés Totoltepec, que está, si ustedes se acuerdan del colegio militar que hizo Agustín Hernández en la carretera Cuernavaca, está entre la carretera, esta es la autopista, aquí estaría el colegio militar de Agustín Hernández, entre la autopista de Cuota y la carretera vieja Cuernavaca, que por aquí viene. Este es el pueblito inicial. Y observen ya cómo empieza un alto nivel de dispersión y empieza ya después la consolidación. La siguiente, por favor. Esta sería una ampliación de la foto de 67 en su estado original. Noten ustedes que las parcelas de cultivo son pequeñas, entonces ese es el patrón, o sea, de acuerdo a las parcelas de cultivo, ese es el patrón que va a seguir la parcelación del terreno. O sea, aquí no puede haber una lotificación como la que vimos de calles reticulares y lotes en hilera, puesto que la parcelación del terreno, ya las parcelas tienen una conformación, ya están otorgadas a los ejidatarios o descendientes de ejidatarios, lo que sea. Entonces ya ellos son los que se encargan a su vez de subdividir. La siguiente. Este es, bueno, de hace unos 8 años. Sigue siendo la autopista, aquí está el colegio militar. Y entonces ya está prácticamente, ya hay muy pocos baldíos, ya está
prácticamente la zona ocupada, en un sistema así de como de plato roto, con muy pocas calles que atraviesan la zona, o sea, carece prácticamente de estructura urbana. Sin embargo, el pueblo, el centro del pueblo, si ustedes observan, el pueblo mantiene su estructura urbana ortogonal y todo lo que está alrededor del pueblo tiene una parcelación muy irregular. La siguiente, por favor. Aquí es el típico, registramos el típico caso de una parcela agrícola, cómo se va muy bien, cómo una parcela agrícola se va subdividiendo y va siendo ocupada por familias de bajos ingresos. La siguiente, por favor. Esta es una ocupación muy explosiva, de una alta dispersión, como vimos en la aerofoto, que acaba una alta dispersión, que acaba muy rápido, y ya que tiene todo el territorio cubierto con viviendas y que hay pocos baldíos grandes, que ya nada más lo que queda son baldíos muy pequeños, entonces empieza un proceso de consolidación. La siguiente. Esta sería la parte vieja del poblado, con su iglesita típica. La siguiente. Y esta es la parte nueva, esta es una de las principales calles de acceso, que son caminos de terracería, que después revisten y que no amplían porque los propietarios, los tenedores, no ceden 1 centímetro para la ampliación de las calles, entonces la circulación se vuelve muy conflictiva. No hay banquetas, por ejemplo. La siguiente, por favor. El tercer caso es el de los estos intersticios baldíos que quedan en la ciudad. Generalmente, al crecer las ciudades, tienen que abrirse nuevas avenidas o ampliarse las carreteras existentes para empezar a cubrir la distancia entre la población que vive en la extrema periferia con aquella que vive en la mancha urbana. Entonces quedan baldíos que son aprovechados en ocasiones para agricultura temporal y en ocasiones simplemente se quedan como tierras de especulación. La siguiente. El caso seleccionado es Xochimilco. Todos, yo imagino que alguna vez habrán ido a las trajineras. Ahorita es muy popular ir a las trajineras. Entonces el viejo pueblo es Xochimilco y estos por aquí están los canales, si ustedes los ven, ¿no? Entonces en la etapa inicial este era el pueblo de Xochimilco y los pueblos de nativitas que está aquí, Santa Cruz, estaban aislados de la ciudad y todo eran tierras de labor. Por cierto, desde el 60 y tantos esta zona está decretada como conservación ecológica y ha sido decretada como conservación ecológica desde entonces en cada plan maestro. Inclusive, si bien recuerdo, en 86, me parece, la UNESCO la decretó, a esta zona, Chinampera, la decretó Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues vean en qué quedó el Patrimonio de la Humanidad. El Patrimonio de la Humanidad ya está totalmente ocupado, ¿no? Y la poca actividad, hay mucha floricultura ahí, la poca actividad que había de floricultura pues ha ido desapareciendo porque ya la presión de ocupación del territorio ya quedó muy céntrico. Este es un baldío ya rodeado, este es un territorio ya rodeado totalmente por viviendas, entonces este baldío pues es objeto de mucha presión de urbanización. La siguiente, por favor. Este es como estaba en 67. La siguiente. Y este es como está ahorita, ¿no? Obviamente este alto nivel de dispersión en una década ya está consolidado, ¿no? Acuérdense ustedes de las bandas estas de contornos, que es irreversible. Una vez que empieza este proceso de asentamiento ya no hay forma en que se detenga. Estas zonas que ustedes ven aquí baldías, aún baldías, es porque son de muy difícil acceso. Aquí hay un canal, aquí otro canal, entonces está medio laberíntico el acceso para llegar a este terreno y no hay puentes en estos canales. La siguiente, por favor. Bueno, de igual manera,
hay una dispersión y un proceso de consolidación que es con una intensidad diferente a las registradas anteriormente. La siguiente. Aquí son parcelas agrícolas, a diferencia de las otras que están confinadas a pequeñas parcelas, aquí las parcelas son mayores. El patrón, aunque es reticular, las calles son de 4 metros. Los lotes tienen doble frente de calle, lo cual es como una aberración así urbana. Pero vean ustedes el proceso en una década de asentamiento. La siguiente. Bueno, este es el patrimonio de la humanidad en la actualidad. Ya las viviendas están al margen de los canales. Aquí, si ustedes ven el nivel del lago, pues, tenemos el manto freático a 50 centímetros de la superficie del terreno. Entonces, se imaginan ustedes, si yo hago una excavación para un drenaje, para drenar estas viviendas, a 50 centímetros ya encuentro agua, entonces no puedo hacer un drenaje porque el drenaje se me inunda. Si yo hago una fosa séptica, pues la fosa séptica también se inunda. Entonces las fosas sépticas obviamente van por capilaridad permeando las aguas residuales hacia los canales. Entonces yo pensaría que es como un verdadero desastre ecológico esto. La siguiente, por favor. Y lo que no da hacia los canales son tierras que son fértiles, pues están en espera de especulación. Aún se ven por aquí algún floricultor entusiasta que mantiene todavía la actividad y no ha sucumbido a la presión de urbanización. La siguiente. Bueno, finalmente este es el cuarto patrón, que es el patrón tipo parrilla, ¿no? Este es Avenida Jusco, estoy parado ahí en un puente peatonal, atrás de mí está Reino Aventura, entonces estoy viendo hacia el Pico del Águila, bueno, el Ajusco que está allá en la montaña que está atrás. La siguiente. Era obviamente una carreterita rural, que con el tiempo se ha vuelto un corredor urbano muy importante. Esta es 67, por supuesto. Este es Insurgentes, era una carreterita de 2 carriles en 67. Este es el periférico en construcción. En aquel entonces estaba decretado esto como zona de conservación ecológica. Este es el bosque de Tlalpan. Y posteriormente empiezan los ejidatarios, roca volcánica inaccesible, ¿no? Entonces empezaron a hacer trazos de calles y empieza un proceso de ocupación del territorio bestial. La siguiente, por favor. Nuevamente este es periférico en construcciones antes de las Olimpiadas. Este es Villa Olímpica, aquí está Perisur, ¿no? Bosque de Tlalpan, ya todo esto está obviamente ocupado. La siguiente. Nada más para ubicarlos, esta es la antigua carretera que ya vimos de 4 carriles ahorita, pero entonces era de 2 carriles, que después le da la vuelta aquí y viene por acá. Y este es el ferrocarril de Cuernavaca, es que en aquel entonces estaba en operación. Aquí tenemos, a diferencia de los otros casos que se va ampliando, aquí tenemos una cobertura bastante uniforme de territorio. La siguiente. Y otra vez, aquí está el ferrocarril y aquí está la carretera, ¿no? 15 años, 10 años, 15 años, 86, de 67 a 20 años, en 20 años. Sí, 20 años. Bueno, lo que llama la atención de este patrón es que, a diferencia de los otros que son a escala muy pequeñita, este tipo de patrones se va repitiendo aquí dentro de este patrón. Si ustedes ven, esta ya es otra colonia, entonces esta es una colonia, esta es otra colonia, y no hay continuidad, aunque aparentemente haya ligas y sean reticulares todos, con frecuencia no hay comunicación entre esta parte y esta parte, sino hay por ahí una callecita en la cual uno
¿no? Por aquí, no sé, una callecita en la cual permite el paso de los residentes que viven acá a la zona más antigua, que es la que tiene los servicios, ¿no? Que están más o menos por acá. La siguiente, por favor. Bueno, si ustedes retienen en la memoria la gráfica, vemos que aquí es tal vez el más explosivo, y los pueblos en proceso de absorción sean los patrones urbanos más explosivos en cuanto a la ocupación del territorio. Son explosivos porque ocupan la mayor extensión del territorio a muy baja densidad, muy atomizados, muy dispersos. Y después ya viene un gradual proceso de consolidación. La siguiente. Este es lo que pasa en los 30 años. Acuérdense ustedes de la foto, estos dibujitos se ven así muy poco impresionantes, pero nos sirvieron a nosotros nada más para hacer las estimaciones de costos, densidades y demás. Pero si ustedes se acuerdan de las fotos y esto lo amplían a una escala de varias centenas de hectáreas, entonces se dan cuenta que es un fenómeno bastante importante. La siguiente. Bueno, estas son visuales ahí de las colonias. La siguiente. Y esta es la parte más vieja de ahí de Héroes de Padierna. Las calles son muy amplias porque eran puro roca volcánica, entonces la única forma en que podían dejar acceso era para que los mismos residentes fueran rellenándolo con cascajo y pudieran hacerse brechas. En un inicio todas estas era inaccesible, y ya con el tiempo y quién sabe cuántas toneladas de relleno ya se fueron configurando las calles. Bueno, hasta aquí termina más o menos la parte de los casos. Entonces, si quieren, voy a tratar de hacer un repaso, derivar unas conclusiones. Me permití sacar algunos apuntes, si quieres la siguiente. Entonces, en el primero vemos la mancha urbana. Cada patrón urbano tiene una tasa de crecimiento diferente. Entonces, lo cual quiere decir que la banda de la cual estábamos hablando, la banda rural urbana de la cual estamos hablando, porque acuérdense que todos esos casos en un inicio fueron extrema periferia, y ya cuando se consolidaron, ya cuando sobrepasaron las 10 viviendas por hectárea, ya se empiezan gradualmente a incorporar la mancha urbana y ya dejan de ser periferia, y la periferia, como vimos en el caso de Héroes de Padierna, se empieza a desfasar hacia un extremo, hacia puntos más distantes. Aquí lo que es importante, bueno, primero es retener lo que cada una crece y lo que eso significa en términos de hectáreas. En colectivo es bastante impresionante que la ciudad o esta periferia, este segmento de la periferia esté creciendo alrededor de 374 hectáreas al año. O sea, por decir, esa es la banda, nuestra banda de límite urbano serían 374 hectáreas que se va desfasando cada año hacia puntos más distantes. Bueno, es importante entender, retener esta dinámica. El segundo es la estructura urbana. Todos estos patrones están aislados, no tienen ninguna coherencia funcional entre sí. Los patrones es el sistema de plato roto, obedecen únicamente a fines comerciales especulativos del promotor o del ejidatario o pequeño propietario, y no tienen, sin menoscabo de las articulaciones funcionales que haya con otros desarrollos, otras parcelaciones que hay alrededor. Entonces, el único acceso que hay es a través de la carretera que les da acceso, entonces es como un sistema de peine en el cual la carretera da acceso y hay penetraciones para las diferentes colonias. Los usos del suelo, obviamente aquí no hay nada normativo, el uso del suelo es un uso del suelo, digamos, espontáneo, anárquico. El alto porcentaje es habitacional, los promotores o el fenómeno no deja lugar o espacio para que haya área de donación para equipamiento, tampoco deja espacio para que
estructura vial sea suficiente. Por ejemplo, en el caso de Héroes de Padierna, que fue el último que vimos, las calles pueden llegar a representar el 30% de la superficie del terreno, pero en el otro caso de los pueblos en proceso de absorción, vieron las carreteritas, entonces no llega a representar ni el 12% del terreno, lo cual no es suficiente para la densidad que van a tener en 20 años. La siguiente, por favor. Bueno, para los que no están familiarizados, el COS es el coeficiente de ocupación del suelo, es un indicador que mide la superficie ocupada del territorio. Lo medimos en términos de porcentaje, del 0 al 100, o fracciones de 1, entonces se mide, cuando decimos 1 de COS, quiere decir que el 100% del territorio está ocupado. Aquí, y esta es una medida muy importante porque todo este proceso tiene una dinámica en la ocupación del territorio que empieza con un COS muy bajo y termina con un COS muy alto, lo cual quiere decir que del territorio que había natural queda nada más algo así como el 20%, el resto ya es ocupado tanto por viviendas como por patios y calles, ¿no? El CUS, para los que no están familiarizados con el término, es el coeficiente de utilización del suelo y se mide, es un indicador que mide la superficie total construida con respecto a la superficie del lote. Esto nos da un parámetro para ver qué tan densa es la construcción dentro de un territorio. Entonces, aquí lo que vemos es de que lo que les platicaba yo, que eventualmente, aunque empecemos con un COS muy bajo de 0.1 o 0.12, que dice ahí, a lo largo de 20 o 30 años, como tienen tasas de crecimiento diferentes, cada uno llega a un punto de saturación. Sabemos que el punto de saturación máximo de COS es 0.70, 0.75, ahí puse 0.60, pero me equivoqué. Es alrededor de 0.70, 0.75, o sea, el 75% de la superficie del lote está ocupada. Entonces, cada uno tiene un proceso, sabemos que todos van a llegar al 0.75, entonces la única diferencia es que unos es la duración que tardan en llegar a esta saturación. Y igual pasa con el CUS. En cuanto a medio ambiente, bueno, ya vimos, es una tragedia, no hay ningún respeto por el medio ambiente, con este COS tan alto del 0.75, pues arrasan prácticamente con todo lo que hay alrededor. Si hay árboles dentro del terreno, pues lo tienen que talar para poner su vivienda, ¿no? La siguiente. Ahora, yo hice unas reflexiones sobre las normas. A mí me preocupan mucho las normas. Las normas establecidas son regulaciones rígidas que establecen y etiquetan los usos del suelo y la intensidad de uso del suelo. Es decir, a cada pedazo del territorio le ponemos un uso habitacional, le damos una intensidad de uso H1, H2, H3, H4, o equipamiento, le metemos también un COS y un CUS, entonces ya, según nosotros, ya tenemos control en todo el territorio. Lo que pasa en la realidad es de que la población de bajos ingresos no tiene normas, simplemente va construyendo y hay una dinámica muy grande de cambio dentro de las viviendas. Sabemos que ya por experiencia en nuestros análisis que no hay mayor COS y CUS que el que ellos pueden construir o autoconstruir con su propio capital. Recuérdense que las familias construyen esto a lo largo de 30 años, 30, 40 años. Entonces es un esfuerzo muy grande el que hacen en términos de ahorro y de esfuerzo físico en la construcción de su vivienda para llegar a hacer una transformación y realizar su vivienda. Entonces, aquí el enfoque es un enfoque dinámico, que es lo que no tienen las normas oficiales. Las normas oficiales son rígidas, dicen, el lote es de este tamaño. Y en la realidad lo que pasa es de que
Un lote de 200 metros a su vez puede ser subdividido para dar cabida a los descendientes, y la organización de vivienda, que no está considerada por supuesto dentro de las normas, es plurifamiliar. Las normas establecen únicamente lo unifamiliar o organización multifamiliar, pero no plurifamiliar. Entonces eso hace que el tipo de viviendas y el tipo de organización de los espacios dentro del lote sea muy diferente y que no quepa dentro de las normas. Las mismas viviendas van teniendo una dinámica, o sea, no nada más en cuanto a intensidad de construcción, sino en cuanto a los usos que tiene la vivienda. La vivienda inicialmente es para habitar, pero si hay una oportunidad, la población de bajos ingresos abre su tiendita al frente o su taller de reparaciones para tratar de complementar el gasto de la familia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un debate que tiene años, de la efectividad de la planeación urbana que estamos llevando a cabo. Los planes urbanos nuestros son planes, ya vimos que son planes rígidos, que son planes muy bonitos, que fijan las calles, las áreas de equipamiento, y que están soportados por una normatividad, la cual es aprobada por la Asamblea Local del Cabildo, y se vuelven en documentos estáticos, y de acuerdo a esos documentos uno le dan o no permiso para un fraccionamiento o una construcción. Lo que pasa en la realidad es que nadie respeta los planes maestros. Entonces, no lo respetan porque somos una sociedad con diferencias muy grandes en cuanto a la organización. No me quiero meter en este tema porque es un tema muy polémico, pero no, porque que salga la, bueno, ¿cómo ponerlo así más, menos polémico? Bueno, la ciudad es un ente funcionalmente integrado o parcialmente integrado. Todos dependemos de todos, aunque unos vivan en el poniente y unos en el oriente, unos en el norte, unos en el sur, unos tengan más dinero, unos tengan menos dinero. La verdad de las cuentas es que cuando vamos a trabajar y contribuimos con nuestro esfuerzo en el trabajo, todo, nuestro vestido, zapato, transporte, gasolina, todo es provisto por otros entes económicos y sociales que habitan dentro de la ciudad. Entonces es una falacia pensar que la ciudad está dividida, está sectorizada, tiene guetos y los pobres y los ricos y el otro. La verdad de las cosas es de que somos una unidad funcional, una unidad social. Los planes así lo reconocen, pero no lo operan así, porque gran parte del territorio, ya vimos aquí que el 65%, pero es el 65% estadísticamente. Si hay un consumo de hectáreas de 374 hectáreas de crecimiento al año con estos índices, aunque la población esté decreciendo de las ciudades, las periferias no están decreciendo, las periferias están creciendo mucho. Entonces, lo que esto nos lleva a pensar es de que la legislación se aplica únicamente dentro de lo que es el casco urbano, y fuera del casco urbano, que es la parte legal, el que está regulado ante el notario público, digamos, y aquel territorio que no está incorporado al casco urbano, ese territorio no está sujeto a las regulaciones urbanas. Entonces aquí hay un problema en la legislación y en nosotros los planificadores y diseñadores, que no hemos podido afrontar y visualizar estos cambios tan grandes que se dan y tan contrastantes que se dan en el desarrollo urbano. Yo pensaría que la forma de realizarlo sería abriendo el espacio para que un poquito sucediera lo que sucede como hasta ahorita, o sea, con o sin permiso oficial suceden las cosas, y de alguna otra manera se quedan estructurados, mal o bien, están estructurados y mal o bien funcionan los asentamientos precarios.
Lo que nos ha fallado a nosotros y en donde es importante la participación de los planificadores, diseñadores urbanos, arquitectos, es en que no hemos podido visualizar la ciudad que nosotros queremos. Hace rato me llamó mucho la atención la presentación de Luis Préstamo, que decía que nuestras ciudades no tenían alma, y realmente es metafórico y es cierto, no tienen alma. Pero realmente lo que pasa es de que no hay, la base social no tiene un soporte legal, o sea, la legislación se aplica según, entonces yo creo que nosotros tenemos que abrir la legislación para que sea común a todos, que haya una medida común a todos. Nuestra legislación urbana es demasiado detallada, demasiado prolífera en tecnicismos que nadie obedece, y menos la población de bajos ingresos. Entonces, yo pensaría que como ordenamiento territorial lo que tenemos que estar pensando es en buscar controlar alrededor del 15-20% del territorio, aquella parte del territorio que verdaderamente es importante para la ciudad, para nosotros como ciudadanos o como habitantes de la ciudad, digo, para todos nosotros, no digo universitarios, trabajadores, empresarios, todos. Y este 20% es la estructura troncal de la ciudad, o sea, las grandes obras de infraestructura, los grandes equipamientos. Hace rato con Juan Ignacio platicamos también de la parte hidrológica, que no hay un respeto del medio ambiente, las zonas vulnerables de recarga de acuíferos, que son importantísimas para todos nosotros, o sea, no nada más para la población que gasta más agua, sino para todos los habitantes de la ciudad. Entonces yo creo que ahí estamos en pañales, estamos apantanados. Esta presentación ojalá y sirva de un poquito para cobrar conciencia sobre la problemática social que está vigente desde que yo era estudiante aquí hace 35 años, y que lo que no se ha hecho mucho para manejar las condiciones en cómo crece la ciudad. Entonces, no sé si hubiera preguntas. Yo ya no quiero aturdirlos más, yo puedo seguir platicando del tema, pero si hubiera más preguntas, pues si hubiera preguntas, con mucho gusto le responderé, si me las sé. Bueno, para conducir la sesión de preguntas y respuestas y los comentarios, quisiéramos invitar al arquitecto Juan Ignacio Barragán aquí al frente. Gracias, Luis. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias a Juan Carlos y Luis Préstamo por invitarnos a compartir este espacio de reflexión con una personalidad tan importante en el campo de la investigación urbana en el país. Pues bien, el doctor Bazán nos deja una muy interesante reflexión sobre los patrones de crecimiento de las ciudades, sobre todo los patrones del crecimiento de la parte espontánea de las ciudades, no los fraccionamientos formales. Y pues hoy en la tarde que charlábamos, llegamos a la conclusión que sería interesante tratar de comparar el fenómeno que él estudia en el caso del sur de la Ciudad de México con un poquito lo que sucede en nuestro entorno, y de ahí tratar de provocar pues de alguna manera un poco de debate, de discusión, y quizás que podamos llegar a algunas reflexiones o recomendaciones. Por ejemplo, efectivamente nos habla de este tipo de crecimiento aislado de un pueblo, un crecimiento endógeno de los pueblos, que creo yo que se da bastante en nuestra periferia. Lo vemos en Cadereyta, lo vemos en Ciénega, Salinas, etcétera. Este crecimiento por vías de dispersión, un poco de tipo araña, ¿verdad?, que de alguna manera también lo tenemos quizás con menor fuerza, pero también existe en la ciudad, por supuesto, la consolidación de vacíos y la lotificación de tipo parrilla. Son fenómenos que vemos en nuestra periferia urbana.
Sin embargo, yo pienso que por razones de carácter de proporcionalidad del desarrollo informal que tenemos en nuestro entorno, hay algunas características diferentes. Hay que recordar que al menos en lo que es el área metropolitana de Monterrey, su primera corona, básicamente el 70% del desarrollo urbano es de tipo formal y solamente un 30% informal, cuando en el Estado de México es al revés, ¿verdad? La irregularidad en el Estado de México es mucho superior. Y yo quería pues introducir a esta taxonomía un par de fórmulas que se están dando con bastante fuerza en la localidad. No sé si existan por allá también. Uno es el de los fraccionamientos campestres disfrazados, que cada vez vemos más, que tenemos verdaderas ciudades. Comentábamos este poblado que se llama Villa Cristal, que tiene 15,000 viviendas. Seguramente muy pocos de ustedes lo conocen, y qué bueno, porque si anduvieran por ahí no serían muy buenos rumbos. Pero surgió como un fraccionamiento campestre, se les dio uso del suelo, es decir, es un fraccionamiento formal, pero que es de lotes de 10,000 metros. Ahorita ya tenemos lotecitos de 100, está en el municipio de Juárez, muy cerca de la planta potabilizadora de San Roque. Es el más grande, pero no es el único, hay muchos. Actualmente tenemos en algunos municipios de la región citrícola fraccionamientos campestres con lotes de 250 metros. ¿Ah? Es el fraccionamiento campestre de interés social. Y la verdad es que para una persona que vive en un lote de 78 o 90 metros, pues 250 metros es un latifundio. Entonces hay un fenómeno de ese tipo que se está dando y que genera, pues a mi gusto, una preocupación, y que es un parámetro distinto al que observábamos en su presentación, doctor. Y el otro fenómeno que no sé si se dé en la Ciudad de México es este tipo de desarrollo urbano espontáneo, pero de lujo, ¿verdad? Residencial, que lo vemos ahorita muy fuerte en lo que es básicamente el Cañón del Guajuco, aunque también ya en la salida a Cadereyta hay algunos puntos que lo manifiestan, y en algunas otras donde tenemos un eje vial importante sin vivienda, básicamente con equipamientos, y las viviendas se van instalando de forma dispersa, pero con patrones muy distintos a los que usted mencionaba. Curiosamente, estos equipamientos son muy disímbolos. Hay algunas tiendas de materiales de construcción, universidades, iglesias, y luego por ahí hasta hoteles de estos de pago por evento. Entonces son dos patrones que yo no sé si sean propios de nuestra región, o también los veamos en el centro del país. Es un poquito mi comentario, pero sí son muy fuertes en la actualidad en la periferia de Monterrey, quizás más fuertes que los otros que usted mencionó, y quizás esto tiene que ver también con nuestra circunstancia legal y económica. Por último, bueno, pues quisiera lanzar un poco una pregunta para que la discutamos, si algunas personas quisieran participar, sobre de esas conclusiones de esta idea de la planeación urbana estratégica, donde nadie respeta los planes. Yo creo que, bueno, sí se respetan en términos generales los planes, no hay que ser tan drástico, pero digamos que hay muchos elementos que escapan de los planes. A nosotros, y en el papel que me ha tocado tener participando en el gobierno del Estado, lo que nos preocupa mucho es cómo hacer una ley de varias velocidades, porque hay una parte muy fuerte de la sociedad que pide, que exige, y hay veces hasta con mucha potencia y gritos, más normas. Y bueno, está esta otra parte de la sociedad que actúa con menos normas, pero no es fácil el punto de equilibrio. Entonces, bueno, yo quería dejar mis comentarios ahí y, bueno, agradecerle su charla, y si quisiera comenzar el debate o alguna persona se animara por ahí a participar. Muchas gracias. El micrófono. Porque luego no sale en el video. Si no, no se oye en el video.
Buenas noches. Es que es algo, ¿cómo podré decirlo?, muy particular, que es una preocupación que hemos tenido todos los que estamos en esta actividad de la arquitectura desde siempre, ¿no? Desde que empezamos en nuestra vida profesional. Cómo las ciudades se van destruyendo y por qué. Yo aquí mi pregunta sería, en la experiencia y la especialidad que tiene, ¿cómo le hacen en otros lugares? Porque ha habido ejemplos y ha habido resultados en otras partes del mundo que muchos de nosotros conocemos, otras que se han ido peor, pero yo creo que todo esto, pues mucho que podemos decir muchas cosas, pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho en otros lados? Y que podamos todavía con alguna esperanza lograr de nuestras ciudades, porque siempre lo hemos visto. Yo estudié en México, la principal parte de mi carrera. Cuando venía aquí a Monterrey y veía lo que estaban haciendo en la sierra, cuando San Ángel, dije, no, ya, aquí ya se va a acabar esto, y han pasado, 30 años, ¿no? México, DF, igual, peor también. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿O qué ejemplo te podemos seguir? Bueno, en cuanto a expansión urbana incontrolada, que es el tema de la plática de hoy, de lo observado y de lo mostrado en fotografías serias, no hay, en mi juicio, una forma en que pueda pararse. Una vez que los asentamientos ocupan un territorio con un bajo nivel, con alto nivel de dispersión, ya sabemos que lo que sigue va a ser elevar la densidad y consolidar el asentamiento. Entonces yo no creo que por ahí se pueda hacer mucho. Acuérdense que el territorio nada más es una repercusión de la sociedad, es lo que está pasando dentro del medio, y posiblemente aquí no sea tan agudo el problema, porque aquí hay empleo y hay bonanza económica. Tal vez no la que quisiéramos, pero comparativamente con otras ciudades del país, especialmente la Ciudad de México, aquí hay bonanza económica. Entonces no es tan palpable estas grandes diferencias en cuanto a desarrollo urbano y grandes diferencias socioeconómicas. Las hay allá. Allá, lamentablemente, en los últimos 20 años uno ya ve personas indigentes, o sea, gentes que viven en la calle, cosa que jamás se había visto, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema es social, no es, nosotros estamos atacando las consecuencias del problema macro social, ¿no? Entonces, una de las alternativas es recurrir a los pueblos. A las ciudades, al metropolizarse, ya sabemos que la población le resulta antieconómico recurrir a los centros de las ciudades para satisfacer sus servicios. Muchas veces el apoyo de los poblados, que se vuelven en subcentros funcionales, digamos, de la ciudad, puede resultar una medida muy atractiva para la planeación. Yo pensaría que si mantenemos esta idea de salvaguardar lo que es estratégico dentro del territorio y dejar que lo demás siga sucediendo, digamos, en el Cañón del Guajuco, ahorita que venía para acá, fue un día muy espectacular, muy claro, y se veía con mucha claridad. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, el ir a la Presa de la Boca era una excursión, íbamos ahí, de excursión, de picnic, con nuestros barriles de cerveza, a pasar el día, a la carne asada, no había nada, ¿no? Entonces hoy ya rebasó y ya se veían casas que estaban más allá de la Presa de la Boca. Entonces es un fenómeno, tal vez más característico de la población de bajos ingresos, pero comentamos que también en la Sierra Madre, alguien por ahí le está dando en la torre de la Sierra Madre, fraccionando, dando en la torre de la Sierra Madre. Entonces, efectivamente no hay recetas para esto. Yo pienso que cada entidad tiene su modalidad, hay que conocerla, hay que estudiarla. Yo pienso que habría que hacer equipos interdisciplinarios en las universidades
y convocar a las universidades a que apoyaran a los gobiernos a tratar de resolver localmente estos problemas. Por allá. Acá hay otra. Yo quisiera, si me permite, hacer una reflexión y terminar con una pregunta. La reflexión es que el crecimiento de la población en México ha sido diferente, que no podemos considerar que lo que sucede en las ciudades está separado de lo que holísticamente sucede en el resto de la superficie donde habita la gente. Si consideramos que lo rural es donde está menos densamente poblado y lo urbano lo que está más densamente poblado, según lo que usted explicó, habría que considerar que del 40 al 60 la población muy fuertemente del campo inmigró a las ciudades y que después del 60 o 70 ha ido disminuyendo, en donde el crecimiento de las ciudades ya no es por inmigración, sino por toda la gente que ya llegó y todas las segundas y terceras generaciones que se van generando. Muy bien, entonces es diferente. Las ciudades como México, pues deberían de borrarse y volverse a empezar porque no tienen solución. No podía estar más de acuerdo. Ahora, las oportunidades las han tenido después de los temblores, pero no las han logrado. Es que nosotros aquí preferimos los calores a los temblores, pero en fin, esa es otra cosa. Por otra parte, yo creo que algo que sí es importante, y esa es la pregunta, es ¿por qué no considerar que sociológicamente la escala humana es importante? Y que sociológicamente una escuela, un centro educativo, un centro de salud, una plaza, una iglesia, un centro recreativo podría ser un polo interesante a una escala pequeña. Si la escala pequeña se va solucionando poco a poco, la suma de las cosas pequeñas, que lo pequeño es importante, va dando una solución de respeto al marco natural. Y ese respeto al marco natural, independientemente de que la mayoría de la gente que llegó a las ciudades venía del campo, pues traía del campo buenas intenciones, pero terminó acabando hasta con los árboles, porque toda esa frustración que la ciudad le daba, ya que en el campo era reconocido, en la ciudad nadie lo conocía, menos lo reconocía, porque si no te conocen, menos te reconocen. Entonces, sí, la escala humana es importante y trabajar sociológicamente con esos pequeños grupos, pues podrían ser pequeñas unidades, como pequeñas uvitas que van formando a la larga un buen mosto para hacer un buen vino. Entonces, ¿por qué no considerar que el aspecto sociológico de la escala humana es importante para... ¿Por qué? Porque si la ciudad no es para la ciudad, si la ciudad no es para el hombre termina perdiéndose en la ciudad. Y el objetivo de la ciudad no es perder al hombre, sino salvarlo. Bueno, ahí sí no podíamos estar más que de acuerdo. Me gustó la parte del vino. Pero bueno, la idea de tener la escala es apoyarse justamente en pueblos ya establecidos. O sea, los pueblos establecidos ya de alguna otra manera tienen la escala. Lo que hay entre pueblo y pueblo son masas de construcción de cualquier nivel de ingresos que no tienen escala, ya la escala es automóvil. Uno viaja de un lado a otro sin tener noción, es tanta la información visual que hay que uno descarta toda la información y uno nada más llega de un origen, un destino y pasa en blanco visualmente todo lo que hay en el punto intermedio. Entonces yo pensaría que sí, efectivamente hay que el conservar la escala es fortalecer, digamos, los lugares de residencia, digamos, por regiones dentro de la ciudad. Y para eso se requiere también de una estructura mayor que pueda mantener unido toda la ciudad. Cuando no hay esta estructura urbana mayor, lo que pasa es de que las pocas vías que ligan los diferentes puntos de la ciudad se vuelven muy conflictivos, se saturan, ¿no? Eso tal vez no ha pasado todavía aquí en Monterrey, pero no tarda mucho en pasar, ¿no? Entonces, digo, cuando hablo mucho son décadas, o sea, no es que sea el día siguiente. Los estudios estos son longitudinales, así que es décadas. Pero lo que sí es inevitable es que está creciendo la ciudad de Monterrey y que tarde o temprano van a tener que, antes de que vengan todos esos problemas gigantescos, descomunales, van a tener que empezar a tomar medidas para tener una estructura, ¿no? Manteniendo la escala.
O sea, yo pensaría que hay diferentes escalas en una ciudad, ¿no? La escala humana, que es el lugar donde habitamos, que el lugar con el cual tenemos identidad, y después la escala de la ciudad, que es en fiestas patrias y en eventos conmemorativos, lo que sea, que es lo que nos da la unidad con toda la comunidad con la que habitamos, ¿no? Primero es nuestro barrio, nuestro territorio, y después ya es la escala mayor. Son varias escalas que hay que mantener. Por acá. Buenas noches. Si entendí bien, una de las recomendaciones o conclusiones que nos presentó, de acuerdo a la investigación que ustedes llevaron, es, digamos, aplicar una mano dura o una normatividad muy fuerte a un 15 o un 20%, ¿no?, del territorio, y el resto aplicar normas mínimas. Esto porque el fenómeno social se reconoce y con leyes o no se presenta, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, no es porque la legislación existente es muy pobre o de baja calidad, o sea, ¿no será que se requiere una mayor y mejor legislación y aplicar esa mano dura al 100%? Yo pienso que la rigidez en la normatividad genera mucha tensión, ¿no? Cuando hay una sociedad que tiene gran movilidad como la nuestra, el aplicar reglas tan rígidas va a generar necesariamente fricciones. Yo pienso que en este momento estamos en un momento de una transición muy importante y que debe haber mucha holgura. Holgura en expresión y holgura urbano, holgura espacial. Yo pienso que en meterse en una situación de mucha rigidez y constreñir a población de bajos ingresos a que construya de acuerdo a lo que dice el código, al reglamento de construcción, yo pienso que no puede ser muy fructífero. Yo pienso que la población de todas maneras construye y no se les caen sus casas, ¿no? O sea, de alguna otra manera las construcciones son muy ligeras, de 1 o 2 pisos, y es muy difícil. Yo por lo menos no he visto ninguna casa, excepto en barrancas, ¿no?, en lugares en donde hay cierta vulnerabilidad natural de hidrografía o tipos de suelos, arcillas expansivas, cosas de ese tipo, que puede ser muy endeble, pero esos son del 20% que pienso que hay que proteger para que no haya asentamientos, y el resto debe ser libre. Yo pienso que en la normatividad actual hay una sobredosis de normas, ¿no? Uno ve las normas y ponerse a cumplir con todos los requisitos es muy difícil. Claro, en la parte ya muy estructurada del centro de la ciudad, a lo mejor sí, las alturas de los edificios por imagen, o en una sola colonial, respetar el espíritu, los colores, texturas, puede ser importante para mantener la unidad, ¿no?, la morfología urbana que hay en el lugar. Pero en una periferia que está sucediendo, que está emergiendo, es muy, muy difícil. No sé si respondí o compliqué más la cosa. No, muchas gracias. Sin embargo, doctor, a mí me queda como quiera una duda sobre este tema. Yo sé que es un tema de debate, sí, pero ciertamente no podemos parar esa espontaneidad, etcétera. Pero en un momento dado esta población, ya después de que pasa, digamos, de la etapa inicial del crecimiento espontáneo y que comienza a consolidarse, comienza a exigir ciertos derechos ciudadanos. Por ejemplo, el derecho del agua potable, por decirlo. Y todos los que sabemos un poquito de cómo se diseñan las redes hidráulicas, pues las redes hidráulicas no se pueden diseñar espontáneamente. O sea, las redes hidráulicas se hacen con un cierto gasto, pensando que habrá una cierta densidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que estas colonias luego se quejan porque no hay agua, no hay presión para ellos, pues porque crecieron espontáneamente. Entonces, ahí hay un problema que hay que enfrentar. Otro que nosotros sentimos que es creciente en la ciudad de Monterrey y que sabemos que en la Ciudad de México ya es muy grave, es el de la regularidad de la tenencia de la vivienda en el interior de estas viviendas plurifamiliares, que como modelo de crecimiento de vivienda es muy padre, ¿no? Pero a la hora que se muere el papá
y hay 5 hijos que tienen su casa en ese terreno y se muere el papá, que es el único que detenta la propiedad de quién es la casa, y sabemos que hay casos de acuchillados y de golpeados y de problemas intrafamiliares muy severos, y la autoridad no tiene nada que hacer porque pues la propiedad no es de nadie. O sea, hay un problema ahí de vacíos jurídicos que luego cuando la población exige sus derechos, ¿cómo le respondes? Bueno, yo pienso que la organización plurifamiliar, nuestra organización plurifamiliar en familias de bajos ingresos recurre o produce o genera espacios que son muy sui generis. Los baños son comunes, el patio es común, las cocinas sí pueden ser separadas, las recámaras obviamente, pero en una situación en la cual yo como estoy compartiendo los baños, o la regadera o la letrina o lo que sea, y quiero hacer una subdivisión, entonces tendría que apelar como a la figura del condominio para poder más o menos legislar, pero como estas viviendas tienen una dinámica tan acelerada, pues en 30 años ya cambió de nuevo todo. Entonces es un proceso continuo de estar, acuérdense que no hay, si las familias de bajos ingresos tuvieran una visión clara de lo que van a hacer su vida en 30 años, entonces capaz que se agarra un arquitecto y le dice, mira mi arqui, necesito aquí 4 recámaras porque mi hija se va a separar, se va a divorciar, va a venir con sus hijitos, mi hijo mayor se va a quedar a vivir con nosotros, y ya tienen toda la película pasada y ya sabes tú, el arqui, qué tienes que diseñar. No, no sucede así, ellos no saben qué va a pasar. Entonces, cuando no saben qué va a pasar, pues siempre hay esta elasticidad dentro de la vivienda para dar acomodo a la hija que viene o ocupar el espacio del hijo que se va, el abuelito que se enfermó, la tía el tío que se murió, en fin, o sea, hay una serie de eventualidades que hace que la vivienda sea un ente muy dinámico, muy difícil de acotar legalmente, ¿no? Yo pienso que la cosa de las cuchilladas no está tan fácil de resolver, ¿no? La experiencia que yo tengo en visitas ahí de varios miles de viviendas, sí hay tensiones, sí hay pleitos por las herencias, pero eventualmente la convivencia obliga a que tenga que seguir la vida, ¿no? Arquitecto Paulino. ¿Me permite? Sí, claro. Desde luego que la intención de mi querido amigo Juan Ignacio Barragán es que se haga polémico, y desde luego que es un tema muy polémico, pero en principio yo quisiera, para los que me han estado insistiendo en que tome la palabra tantito, es en este sentido. En principio coincidimos, doctor. Hace 10 años aquí en Nuevo León se intentó revisar, actualizar o modificar el plan de desarrollo urbano de la ciudad metropolitana de Monterrey, que había nacido en 1988 y que se suponía que duraba hasta el 2010. A los 4 años lo estábamos teniendo que revisar, estaba totalmente rebasado. En ese sentido, creo que esta cosa del límite de centro de población es un anacronismo histórico. Centro de población es una connotación que se le daba a los núcleos urbanos ejidales, y que con una pequeña modificación a la Constitución, en el artículo 27, lo pensaron hacer para zonas urbanas de grandes dimensiones, no solamente de los pueblos, y se transformó el fondo legal y se hizo un enredo muy regular. Lo que pasa es que, vamos a la legislación entonces, si estamos partiendo de que la planificación urbana de nuestro país nace en 1976 a través de la Ley General de Asentamientos Humanos original, y luego se crea el famoso Manual de Planeación de Centros de Población en 1964 de la SAOP, y todavía se sigue usando porque los términos de referencia para hacer los planes nacen todavía de la Cedesol. Esto no lo vamos a arreglar nunca si no le pegamos exactamente en el origen. Y el origen está en la Cedesol, donde muchos de nuestros colegas tienen 27 y 30 años de estar ahí y todavía no se enteran de muchas de las cosas que ya pasaron a la historia, como por ejemplo el límite de centro de población. En Nuevo León,
En los últimos 10 años hemos tenido 4 o 5 legislaciones de desarrollo urbano. Se llegó a comentar inclusive que cada gobernador hacía su propia ley de desarrollo urbano. No le entendemos qué está pasando con el aspecto jurídico y con el aspecto de la planeación técnica. Pero se le ha dado primacía a la planeación técnica y si nos hemos olvidado de las leyes. Y cuando queremos arreglar las leyes, resulta que las tenemos que adecuar al sistema de planeación, cuando debería ser al revés, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y sí quisiera yo hacer una aclaración, por eso tomé la palabra más que todo. No hay vacíos jurídicos en lo que comentó mi querido amigo Juan Ignacio Barragán. El Código Civil dice que cuando se hereda una cosa que no tiene cómoda división, la ley obliga a vender y repartirse el dinero. No hay ese vacío jurídico. El vacío está en nuestras mentes, que no sabemos que existen una serie de leyes que todas en conjunto solucionarían el problema. Esa es otra cosa. ¿Y qué pasa con las leyes administrativas sobre el desarrollo urbano? Se han ido sobre el Código Civil y se han metido al campo de lo que es estrictamente problema de los particulares. Yo creo que ahí es donde está el problema. Yo coincido en primera instancia con usted. Qué bueno que ahora ya hay alguien de la calidad profesional como usted, doctor, que ya se interesó en este problema, del cual tenemos 10 años aquí de estarnos jalando de los pelos, pero que el primer cuestionamiento que les hizo su servidor fue ¿qué significa imagen objetivo? La ciudad que queremos. ¿Cuál quieres tú? Esta. ¿Cuál quieres tú? Esta otra. Y ahora, ya partimos mal. Entonces, en principio yo lo felicito, creo que esta inquietud va por buen camino. El único problema es que habría que acelerarlo, porque nos tardamos 30 años para darnos cuenta de que íbamos mal. Esperemos no tardemos otros 30 años para corregir este problema. Muchas gracias. Bueno, solamente y respetando las normas de la academia, vamos a concluir esta sesión. Les agradezco los comentarios y las preguntas a todos los compañeros. Y bueno, pues dejo esta sesión en la voz del presidente del capítulo. Muchas gracias, María Ignacio. Muchas gracias por su participación, siempre oportuna. Jan recibe a nombre de la academia nuestro reconocimiento y aprecio. Gracias. Y al hacerlo te entrego un diploma que testimonia ese reconocimiento. En asuntos generales quisiéramos hacer pasar al arquitecto Macario Aguirre, que nos va a mencionar algo acerca de la UDEM. Es algo muy breve, no hay problema. Sí. Bueno, a nombre de la UDEM, quiero extenderles una invitación a que asistan a la Cátedra de Arte Sacro, que será el martes 11, el miércoles 12 y el jueves 13, en el Teatro del Centro de la Comunidad de nuestra universidad. En esta ocasión, el tema de la cátedra será el tema de la arquitectura religiosa. El exponente será Eugenio Abruzzini, un arquitecto y crítico de la arquitectura que fue discípulo de Bruno Sevi. El tema para la sesión del febrero 11 la primera parte se llama así: saber ver la arquitectura, el espacio arquitectónico. Y la segunda parte, el tema de la segunda parte se llama arquitectura y liturgia. Entre el de Fábrica Ecclesiae y los documentos del Concilio Vaticano II. Las pláticas de febrero 12 serán evolución urbanística y tipológica de los templos históricos del siglo XV, y la segunda parte, evolución tipológica del siglo XV al siglo XX.
el jueves 13 de febrero, la primera conferencia se refiere a los lugares de la celebración, altar, ambón, bautisterio y el lugar de la reconciliación. La segunda parte, el tema será el signo del testimonio, las 5 invariables de la arquitectura para el culto. Voy a dejarle a Juan Carlos entonces estas invitaciones, ¿verdad?, para que él se las entregue, ¿verdad?, a quien. Muchas gracias, arquitecto. Hay un último anuncio que quisiéramos escuchar del arquitecto Juan Casas, por favor. Buenas noches. Para no cansarlos demasiado con el discurso, solamente quiero avisarles que el Foro de Libre Expresión Arquitectónica, Espacio Común, que fue creado en 1989 con la mera intención de charlar sobre arquitectura, se ha abierto con nueva energía. Van a colaborar en su organización muchos estudiantes que pues seguramente van a llevarlo por el mejor camino que lo hicimos nosotros en su momento, ¿no? La primera sesión va a ser el jueves 20 de febrero, y va a estar el arquitecto Dan Lozano, casualmente aquí presente, que ya me había dicho que no iba a hablar en público, pero ahora aceptó. Estas muchachas lo convencieron. Es como siempre en el Museo Metropolitano de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos invitarlos para el 3 de marzo, en la siguiente sesión académica. Va a ser una sesión de investidura de nuevos académicos, de académicos capitulares que pasarán a ser académicos de número, y el nombramiento y bienvenido a los académicos eméritos nuevos que vamos a tener aquí en el capítulo. Cedo la palabra al arquitecto Juan Carlos Pérez para el cierre de la sesión. Siendo las 9:02 de esta noche, y aprovechando para saludar a gentes que no dimos la bienvenida, al arquitecto Antonio Garza Sastre del Tecnológico, al arquitecto Guá, a estimados colegas, maestros, amigos, el arquitecto Pineda, es un gusto verlo por aquí. Y sin otro asunto que tratar, los esperamos el mes que entra en esta celebración por arquitectura. Muchas gracias por venir, señores. Sí.